hermosa estampa tropical, son los divinos paisajes de mi tierra. Con mucho orgullo tú eres majestad y capital de la tierra llanera. Bueno, buen día para todos. Un saludo a mis estudiantes del grado 6.1 y 6.2 de la institución educativa Colegio Miguel Ángel Martín de Villavicencio Meta. El referente de conocimiento que vamos a trabajar el día de hoy es el conjunto de los números naturales. Antes de enfocarlos a lo que es el conjunto de los números naturales, cabe destacar que los números naturales surgen de la necesidad que siente el ser humano de contar aquello que le rodea. La humanidad tardó miles de años en pasar de contar la cantidad de objetos de un conjunto a la representación de esa cantidad mediante un número. En primera instancia, la idea de número se formó de una manera natural y evidente. Por tal razón se habla de números naturales. Aquí en el conjunto de los números naturales se aprecia que 0 es el primer elemento y estos tres puntos suspensivos, significan que los números naturales no tienen fin. Es decir, no tienen último elemento. El conjunto de los números naturales se simboliza con la letra n, y se determina por extensión de la forma que está aquí planteada, el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Realmente, un número natural no solamente representa la cantidad de objetos de un solo conjunto, sino una propiedad que de todos los conjuntos que tienen la misma cantidad de objetos. Por ejemplo, el número 2 indica la cantidad de brazos que tiene el cuerpo humano y también indica la cantidad de océanos que bañan a Colombia. Entonces, en general, cuando se habla de este número 2, del número 2, siempre se relaciona con un conjunto de dos elementos sin importar quién sea el conjunto. En el conjunto de los números naturales se habla de un sucesor y de un antecesor. El sucesor de un número natural n se obtiene sumando una unidad al número. Es decir, el sucesor de un número n se simboliza como n más 1. Por ejemplo, el sucesor de 99 es 100. Ese 100 se obtiene sumando el 99 con el 1. O sea, debe tener la forma n más 1. Por ejemplo, el sucesor de 125 es 126. Se obtiene de sumar 125 con el 1 para obtener el sucesor 126. El antecesor de un número natural n se obtiene restando una unidad al número. En el caso del número n, su antecesor es n-1. Por ejemplo, el antecesor de 125 es 124. Ese antecesor, ese 124, se obtiene restándole 1 a 125 y respetando la forma n-1. Por ejemplo, el antecesor de 10. El antecesor de 10 es 9. 10 menos 1, 9. Aquí hay un ejemplo donde nos piden hallar el sucesor y el antecesor del número 56.900. El sucesor de 56.900 es 56.901. Entonces tomamos el 56.900, le sumamos 1 para obtener el sucesor. Y el antecesor de 56.900 es 56.899, que se obtiene con el natural 56.900 y a ese natural le restamos el 1 para obtener el antecesor. Números pares e impares. Los números pares son los números divisibles entre 2 y los números impares son los números que no son divisibles entre 2. Los números pares se simbolizan como 2n. Tienen esta forma 2n. Mientras los números impares tienen la forma 2n más 1, donde n es un número natural. Por ejemplo, el 16. ¿Por qué decimos que el 16 es un número par? El 16 se puede expresar de la forma 2n.
16 es igual a 2 por 8. Entonces, por eso se concluye o se habla que el 16 es un número par. ¿Por qué se dice o por qué se concluye que el 17 es un número impar? Este 17 se puede expresar de la forma 2n más 1. Entonces, 17 igual a 2 por 8 y 2 por 8 le sumamos 1 para un total de 17. Efectuamos aquí la multiplicación, 2 por 8, 16, y le sumamos 1 para que nos dé 17. Entonces 17 es impar, ya que lo podemos expresar de la forma 2n más 1, y 16 es par, ya que lo podemos expresar de la forma 2 por 8. Representación de los números naturales en la recta numérica. Los números naturales se representan en la recta numérica de modo que a cada número, cada natural, le corresponda un punto en la recta numérica. Entonces, para representar los números naturales en la recta, se siguen los siguientes pasos. Primero, pues trazar la recta numérica horizontal, de esta forma. Segundo, se escoge el punto correspondiente al número 0. Y a partir de él, a partir del 0, se ubican en orden los números el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, a igual distancia uno del otro. Esta distancia que hay del natural 4 al 5 debe ser la misma distancia que hay del natural 5 al 6, que del 6 al 7 y así sucesivamente. Aquí hay un ejemplo donde nos piden que representar en la recta numérica los números 3, 5, 7 y 10. Primero trazamos la recta numérica con los naturales del 0 al 10. No hay necesidad de trazar la recta numérica hasta el 50, puesto que solamente nos están pidiendo estos 4 números naturales donde el mayor es el 10. Entonces, por aquí encontramos el 3. Aquí lo planteamos por medio de este puntico rojo. El número natural 5 está ubicado por este otro lado, también de puntico rojo. El número natural 7 por este lado. Y el número natural 10 está representado o está ubicado por este otro lado. Orden en los números naturales. Los números naturales, aparte de contar los elementos de un conjunto, también sirven para ordenar los elementos de dicho conjunto. Por ejemplo, en una carrera de Fórmula 1, no solamente es necesario conocer cuántos carros terminan la carrera, sino también es importante saber el orden en que llegan a la meta. El orden resulta al comparar dos números naturales y determinar cuál es el número menor y cuál es el número mayor. Entonces, cuando se comparan dos números naturales A y B, se cumple una y solo una de las siguientes condiciones. Existen tres casos. Entonces, cuando comparamos dos números naturales, el primer caso es que el uno sea mayor que el otro, o sea, A es mayor que B. Y esta relación se simboliza por medio de esta expresión, es como una pestañita viendo hacia el lado derecho. Se concluye que A es mayor que B. El otro caso que surge cuando comparamos dos números naturales es que el primero sea menor que el segundo. En este caso, A es menor que B. Esta relación se simboliza como A menor que B. Tenemos la pestaña, pero ahora en este caso viendo hacia el lado izquierdo. Y el tercer caso que surge cuando comparamos dos números naturales es que ambos sean iguales. A es igual a B. Y esta relación se simboliza por medio de esta expresión. A es igual a B. Aquí tenemos un ejemplo que habla de que si comparamos 42 y 37 se puede afirmar lo siguiente, que 42 es mayor que 37. Y si lo visualizamos en la recta numérica, 42 está mucho más a la derecha que el 37. Por eso es que se concluye que 42 es mayor que 37. Pero también se puede ver por el otro lado, 37 menor que 42. Si tenemos en la recta numérica que A menor que B, se concluye que A en la recta numérica se encuentra a la izquierda del punto que representa B. Entonces, si tenemos que 3 es menor que 8,
se concluye que 3 está mucho más a la izquierda, aquí visualizándolo en la recta numérica, 3 está mucho más a la izquierda que el 8. Entonces el 3, al estar a la izquierda en la recta numérica del 8, se concluye que 3 es menor que 8. En el conjunto de los números naturales tenemos lo siguiente, que 1 es menor que 2, a la vez 2 es menor que 3, a la vez 3 es menor que 4 y a la vez 4 es menor que 5. Podemos decir que 1 es menor que 2, a la vez 2 es menor que 3, a la vez 3 es menor que 4 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que podemos concluir con esto? Que no existen números naturales entre el 1 y el 2, tampoco existen números naturales entre el 2 y el 3, y tampoco existen números naturales entre el 3 y el 4 y así sucesivamente. Aquí hay dos ejemplos en donde dice que comparar cada par de expresiones usando los símbolos mayor, menor o igual según sea el caso. Aquí tenemos el 21 por un lado y el 18 más 5 por el otro lado. Primero tenemos que efectuar la suma. 18 más 5 nos da 23. Ahora sí comparamos el 23 con el 21 y concluimos que el 21 es un número natural mucho menor que el 23. Visualizándolo en la recta numérica, el 21 está a la izquierda del 23. Por eso es que se concluye que el 21 es menor que el 23. Aquí en el inciso B vemos que tenemos que efectuar primero la resta 13 menos 9 y compararla con el 4. 13 menos 9 nos da 4 por un lado y tenemos 4 con el otro lado. Concluimos que 4 es igual a 4. Coinciden en el mismo punto dentro de la recta numérica. Tenemos 15 por 2 por un lado y 25. Vamos a mirar su relación de orden. Efectuamos primero la multiplicación, 15 por 2 que nos da 30 por un lado y tenemos 25 por el otro lado. Concluimos que 30 es un número mucho mayor que el 25. Visualizándolo en la recta numérica, 30 está más a la derecha que el 25. Por eso es que se concluye que 30 es mayor que el 25. Aquí en el segundo ejemplo, habla de que representar sobre la recta numérica los números dados y ordenarlos de menor a mayor. Tenemos el 5, 2, 8, 4 y 1. El menor es el 1. Tenemos el menor es el 1 porque está más a la izquierda que el 4, que el 8, que el 2 y el 5. Sigue el siguiente, el menor, de menor a mayor. El que sigue es el 2, ya que el 2 está mucho más a la izquierda que el 4, el 8 y el 5. Continúa con el 4, que está mucho más a la izquierda que el 5 y que el 8. Sigue el 5, que está más a la izquierda que el 8. Y por último el 8. Conclusión, 1 es menor que el 2, a la vez 2 es menor que 4 y a la vez 4 es menor que 5 y a la vez 5 es menor que 8. Desigualdades en los números naturales. Aquí tenemos, dentro de las desigualdades de los números naturales, si tenemos estas expresiones que A es mayor que B, por ejemplo 7 mayor que 5, o tenemos que A menor que B, puede ser el caso de 1 menor que 2. Lo que está planteado aquí en el maravilloso mundo de los números naturales se les denomina desigualdades, como por ejemplo 7 menor que 12, 18 mayor que 15 o 0 menor que 1. Son desigualdades. Representación de las desigualdades. Vamos a analizar los números naturales menores que 5. Esos números naturales menores que 5 se pueden determinar en un conjunto de la siguiente manera. Tenemos que el conjunto A es igual a los n tales que n pertenece a los números naturales
y n es menor que 5. O también se puede representar de esta otra forma. Si estamos hablando de los números naturales menores que 5, entonces los números naturales menores que 5 son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Representándolo por medio de la recta numérica, pues quedaría de esta forma. Los números naturales son el 0, que están representados por medio de este punto rojo, 1, 2, 3 y hasta el 4. Entonces podemos hablar de los n tales que n pertenece a los números naturales, n menor que 5, o por extensión, conjunto A igual, pues los naturales menores que 5, pues serían el 0, el 1, 2, 3 y 4. Ahora, si hablamos que los números mayores que 3 y a la vez sean menores que 8, eso se puede determinar en un conjunto así, de la siguiente manera. Por comprensión, B igual a los n tales que n pertenece a los naturales, 3 menor que n menor que 8. Entonces aquí están los naturales mayores que 3 y a la vez menores que 8. O se pueden plantear por extensión. Al hablar que son los mayores que 3, planteamos 4, 5, 6 y 7. Paramos en 7 porque nos están diciendo que a la vez sean menores que 8. Perdón. En la recta numérica sería del 4 al 7. Aquí está representado por medio del puntico rojo, 4, 5, 6 y 7. Dentro de la representación de desigualdades tenemos los números mayores que 2 se pueden representar como conjunto así. Entonces, como comprensión, los n tales que n pertenece a los naturales, n mayor que 2. Porque estamos hablando de los números mayores que 2. O por extensión, al ser los números mayores que 2, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito. En la recta numérica, pues sería aquí los que están representados en punto rojito. Por este lado tenemos el punto 3, por este lado tenemos el punto 4, por este lado tenemos el punto 5, por este lado tenemos el punto 6 y así sucesivamente. Cabe destacar también que dentro de las desigualdades en los números naturales cumplen una propiedad muy importante, muy interesante, que es la transitiva. La propiedad transitiva dice lo siguiente, que si A es menor que B y a la vez B menor que C, podemos concluir que A es menor que C, donde A, B, C pues pertenece al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, si tenemos 2 menor que 8 y a la vez 8 menor que 15, podemos concluir que este 2 es mucho menor a 15 por propiedad transitiva. Bueno, muchachos, aquí está la primera parte de la clase, que la vamos a tomar de una manera virtual. Hay un compromiso. Ustedes 6.1 y 6.2 van a seguir con el siguiente referente de conocimiento, que es el subtema 6, que son operaciones en el conjunto de los números naturales. Si en la clase del día de hoy surge alguna inquietud, alguna duda, me lo pueden comentar vía plataforma. También cuando ustedes estén trabajando en el referente de conocimiento 6, si surge alguna inquietud, pues me pueden escribir a la plataforma, que con mucho gusto estaré despejando todas sus inquietudes. Bueno, hasta luego.